10 de la mañana con 2 minutos, cuestionamientos ha generado en la oposición el llamado del presidente Gabriel Boric a los partidos para firmar una declaración conjunta por los 50 años del golpe de Estado. Y vamos a conversar sobre las reacciones, particularmente después de este llamado que hizo el presidente desde Europa, con el exministro Francisco Vidal. ¿Cómo está, exministro Francisco Vidal? Muy buenos días, Frecia. ¿Cómo le va? Estamos de rojo. Sí, me parece interesante. Fue absolutamente coincidente en la... Es el sentido común. Sí. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Me faltaría... ¿Qué estamos por ahí? Yo creo que... A ver, para meterme en el tema... Es por eso le digo. Lo que ha hecho el presidente me parece una estupenda iniciativa. Puso la pelota en el piso. Y como dijo él allá, y yo lo digo acá, vamos a ver quién coloca en la manito lo que dice en la lengüita. ¿Estamos? Sí. Yo creo que para las generaciones jóvenes, me pasa con mis alumnos, 50 años, hay 2 lecciones aprendidas, pero que se sintetizan en una, que es nunca más el quiebre democrático y nunca más violación de derechos humanos. Algunos intentan separar lo que es el quiebre democrático de la violación de los derechos humanos. Eso es ignorancia, porque no hay quiebre democrático sin violencia de los que derrotaron a los derrotados. Ahora, en el caso de Chile particularmente, tiene una particularidad. Un golpe de Estado que se dio contra una coalición de gobierno que 6 meses antes, 4 de marzo del 73, había obtenido el 44% de los votos. ¿Se ha relativizado el golpe de Estado o la violación a los derechos humanos por esta disociación que se está haciendo? No, yo creo que lo que tenemos consenso casi total, porque hay alguna gente que aún lo niega, es que se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Yo no conozco gente que públicamente te diga, salvo Hermógenes Pérez de Arce, ¿no? Que diga, mira, no hubo violación. Fue un tema de contexto, ¿te acuerdas tanto tiempo el contexto? Sí. Ahí yo creo que hay unanimidad en la sociedad chilena. Donde no hay unanimidad es si había razones para el golpe de Estado. Por eso que el presidente, yo creo que coloca el punto exacto. ¿Cómo se salía de la crisis política y la polarización de ese tiempo? ¿Y eso es lo que se relativiza a ratos? Claro, porque si tú lees al diputado Alessandri, que reivindica el golpe, su argumento es que ya no había democracia. Exacto, algo había que hacer ahí. Hay otros que hablan, el historiador Fernandois, que yo le he leído todo, que en septiembre del 73 la democracia estaba en la cornisa. Y yo le digo, no en septiembre del 73, en septiembre del 70. Porque la gente no sabe, y debiera saber, que al presidente Allende se le intentó derrocar antes que pusiera un pie en la moneda. Y ahí está la operación entre el 4 de septiembre del 70 y el 24 de octubre del 70. Ahí está la operación Track 1, Track 2. Ahí está la operación de la CIA. ¿Cuál era el Track 1? Convencer a la democracia cristiana que votara por el segundo, constitucionalmente legítimo, rompiendo la tradición que venía desde González Videla, que se respetaba siempre la primera mayoría relativa. ¿Y cuál era la idea? Elegir a Alessandri. ¿Y qué dijo Alessandri? Yo asumo, yo renuncio, nuevas elecciones presidenciales, candidato único igual que el 64, Frei Montalva. Eso no resultó. La CIA intentó incluso sobornar a parlamentarios demócratas cristianos. No resultó, ninguno fue sobornado. Y cuando eso no ocurrió, ¿qué hicieron? 3 años antes del 11 de septiembre. La operación Schneider, pues. Sí, claro. ¿Qué dicen los americanos de la operación Schneider? ¿Cuál es el objetivo? Secuestrar a Schneider. Tenía hasta un lugar, la casa, calle Traiguén. Ahí le iban a guardar. ¿Cuál es el objetivo? Que las Fuerzas Armadas reaccionaran. ¿A quién se iba a responsabilizar? A la ultraizquierda. Como eso no resultó, ¿tú sabes lo que venía después? Si hubiera resultado una junta de gobierno, una junta militar, en octubre de 1970. Claro, se adelantó, bueno, y después en eso pasó harto en todo caso, después de todas estas operaciones previas que no tuvieron... Bueno, el Congreso ratifica, de acuerdo a la Constitución del 25, la democracia cristiana coloca sus 50 votos o más a propósito del Estatuto de Garantías Constitucional. Entonces... A ver, esto es mucho más largo, claro. Podríamos estar la mañana completa para hablar de rigurosidad, pero la lección que le deja a Chile
Y aquí hay responsabilidades compartidas, ¿eh? Porque el presidente Allende, la primera vez que habla del plebiscito como salida política a la contradicción que había por la reforma en las 3 áreas de la economía, ahí estaba la litis. Es el 29 de junio, el día del tancazo, el tanquetazo, cuando en la tarde, en la concentración, por primera vez habla de plebiscito. Ahora, ¿pero quién no lo dejó hacer el plebiscito? Hablemos de verdad también, pues. Su propio, exactamente, pues. su propio, claro, pues. más, o su más cercano. Ya, me entusiasmé. Sí. Vamos al llamado del presidente Gabriel Boric, porque él deja la pelota en el piso, como dice usted, pero también acá hay otros temas comunicacionales. Entonces uno dice, bueno, acá se esperaban varias cosas para los 50 años. Sí. Gestos políticos, porque si también empezamos a hacer recorrido a los 30 años... a los 30 años el presidente Lago... abre la puerta Morán de 80. Y la comisión vale. Exacto. Y son... A los 40 años... cómplices pasivos. Cómplices pasivos, claro. Les duele hasta el día de hoy. Exactamente, pero esos son, más que gestos, son hechos, ¿no? Sí, o sea, abrir una puerta emblemática, en fin. Ahora un llamado es dejar la pelota en el piso y también concentrar la agenda comunicacional en esto. Entonces, más allá de un llamado, ¿cuál es el gesto? Porque acá ha habido ya reacciones diversas y no sabemos si van a adherir de manera transversal a este llamado. Bueno, ¿se va a tomar la agenda de aquí a septiembre? O antes, agosto. Bueno, el 11 de septiembre, los 50 años, ¿no? Que es el símbolo, va a ir en la medida que nos acercamos a la fecha, crecientemente tomándose la agenda. Ahora, el país tiene que seguir funcionando. De todas maneras, pero los tribunales tienen que seguir funcionando. Yo me refiero a este llamado. ¿Era a lo mejor pertinente hacerlo de su gira a Europa? Lo que pasa es que se da en el contexto del día de ayer, donde está la ceremonia en la Casa de las Américas, donde está... esta es una entrevista de radio antes. Sí, ¿ya? en la cadena SER. Entonces, yo no lo critico por el lugar. Creo que lo de fondo es sincerarnos. La derecha y la izquierda. Nunca más, pero nunca más que quede por escrito. No, nunca ha existido una cosa por escrito. ¿Ya? Ya, ahí podría haber un hecho. ¿No? Claro, lo que pasa es que yo leí hoy día en la mañana 2 historiadores, los conozco los dos, más a uno que a otro son de derecha, Alejandro San Francisco y Fermandois, que hablan que el nunca más tiene que además agregar otras cosas. ¿Cómo cuál? La violencia. Pero la violencia en Chile es parte de su historia. A mí me sorprende la violencia siglo XX, para no irme para atrás. 1903 Valparaíso, 1905 Santiago, 1906 Antofagasta, 1907 Santa María de Iquique, 1919 Punta Arenas, 1920 La Coruña, 1925 San Gregorio, 1934 Ranquil, 1949 la Revolución de la Chaucha. O sea, sin violencia no se habla de la historia de Chile. 1957 la rebelión en Santiago el 2 de abril, 1962 la José María Caro, 1966 la matanza en El Salvador, 1969 Pamperigoin. ¿Quién eran los muertos? ¿Quién eran? Si nos vamos... No me digan aquí que la violencia empezó. No, claro. Y viene la Revolución Cubana y radicaliza a una parte de la izquierda. Y tiene que haber, entonces, acá hechos así de violentos que marcan la inflexión en alguna parte de la historia. Claro, porque se va construyendo... La política en el mundo y en Chile tiene esta característica. Ahora, lo que tenemos que aprender, y solo la democracia, las reglas, las instituciones impiden llegar a la violencia. Y el que quiera reivindicar la violencia saltando en las instituciones tiene que quedar al margen del sistema. Cuando se habla ahora del nunca más, que quede por escrito... ¿qué pasa con la verdad que no se ha conocido y que es que eso es otro punto? Porque ¿habrá sacarina por aquí? Me mandaron un café para recuperar un santo. Sí, y hay una tacita también, pero ahí nos van a traer. CNN, diría yo. Está muy amargo. El tema es fascinante. La historia para estos efectos es amarga. Ok, sí.
Pero ¿qué pasa ahora con la verdad histórica que reclaman en su justo derecho las agrupaciones de derechos humanos? No, pero eso tiene que ver con el nunca más en violación de derechos humanos. Ya. Lo que pasa es que tenemos que entender... Pero ¿y ese pacto de silencio que habría con los uniformados? La violación de los derechos humanos no es desvinculada del golpe. O sea, el que uno pueda pensar, vamos a dar un golpe y después me preocupo de los derechos humanos, está equivocado por la historia. Y como te decía al principio, particularmente en el caso de Chile, donde la correlación era mayoritariamente de oposición. Yo además era de oposición, militante de la Juventud Nacional. Y 56% ganó la oposición en la última elección, 44% al UP. Aún más te digo, la estrategia de la oposición y particularmente del Partido Nacional era obtener los 2/3 del Senado en marzo del 73 y acusar constitucionalmente y, por así decirlo, destituirlo institucionalmente. Cuando eso no ocurre, porque a la oposición le faltaron 3 senadores para llegar a los 33, el camino, entonces, ¿cuál es el camino? El derrocamiento. Y las condiciones para el derrocamiento. Mira, hoy día se sabe, ahora, no diría Fresia, se sabe todo. Cada vez se sabe más. Ya, pero entonces, ¿qué pasa con esta petición de... Ahí está la Sacarina. ¿Cómo está la Sacarina? Ahí. Aquí está. ¿Qué pasa con esta petición que han hecho las agrupaciones de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, por ejemplo? Porque si siguen pasando generaciones, van muriendo los responsables, entonces no va a haber una herida que termine, porque es una herida abierta. Claro, ahí yo tengo no debería ser ciútico el matiz, no. Tengo yo creo que lo que nos falta, y lo podría hacer el Ministerio, la Subsecretaría de Derechos Humanos, es calzar los condenados en Punta Peuco y Coluna 1 con los casos. Yo creo que hay muchos casos ya resueltos por los tribunales. Te pongo un ejemplo. Hace 2 semanas atrás, cuartel secreto Simón Bolívar, sí. Caso Conferencia 2. Ya la Lorena Pizarro sabe quién mató a su padre. Ya la Estela Ortiz sabe quién mató a su padre. O sea, hay esperanza. Para ir terminando ahora con la reesperación. El tema que queda, y que es tremendo, es el destino de casi hasta alta altura de unos 900 detenidos desaparecidos. Y que de acuerdo a las investigaciones judiciales en otros casos, hay 2 opciones. O los enterraron hasta que llegó la operación retiro de televisores del 78 después de Lonquén y fueron lanzados al mar, o directamente lanzados al mar, como Marta Ugarte. ¿Qué pasa con la respuesta que ha dado ahora, después del llamado del presidente de la derecha más extrema, en materia de adherirse a este llamado del presidente? Bueno, vamos a ver, pues yo leía a Cruzco que veía a Saberwan, bueno, pero les está diciendo el presidente, nunca más en Chile la ruptura democrática, nunca más. Siempre la salida institucional, que en el caso del presidente Allende era el plebiscito. Claro. Antes, aún más. Antes el presidente Allende le puso a la Comité de la Unión Popular los últimos días, impresionante esa historia. Estas son las alternativas que tengo. Su opinión. Una de esas alternativas era el plebiscito, el otro era un acuerdo con la democracia cristiana. Respuesta del Comité de la Unidad Popular. No. Vamos a ver qué pasa, sobre todo porque queda gira todavía y que después el presidente... No, pero hoy día estamos dedicados al comercio. Sí, ahora sí, hoy día sí, pero ayer fueron bien significativas además las actividades en España. Gracias, Francisco Vidal, por haber venido. Yo hablaría de este tema el día completo. Lo sé. Ya. Usted lo vivió. Lo sé. Fue como una clase de historia revivirla ahora un domingo por la mañana. Mi gran alumno. Sí, mi gran profesor. Gracias, profe Lidas. Gracias, Francisco. Vamos a...